Una vez más al ciclo de charlas gratuitas online de la llave Psi, este centro terapéutico y formativo en lo personal, en el crecimiento y desarrollo personal, y también, por supuesto, para todos y todas las colegas del ámbito de la salud mental que quieran perfeccionarse, especializarse. De eso se trata la llave Psi. Procurando un abordaje integrativo, biopsicosocial y espiritual, como siempre recalco. Nos pueden encontrar, para quienes aún no nos conocen, en las redes, Facebook, Instagram, TikTok, el canal de YouTube, donde se pueden suscribir en forma gratuita para poder acceder a todo este contenido y por supuesto que les llegue el aviso, la notificación cuando estemos transmitiendo este tipo de charlas en vivo. El objeto de estos espacios es poder pensar juntos, reflexionar, fomentar un pensamiento crítico sobre todo, una apertura interdisciplinaria, donde nos podamos nutrir. Hola Laura, ¿cómo va? Bienvenida. Donde nos podamos nutrir, donde podamos sentirnos absolutamente libres de comentar, cuestionar, siempre que sea desde un ámbito respetuoso, preguntar, comentar experiencias, proponer temas, etc. Para eso se trata este espacio. Como habitualmente sucede, hola Ana María, ¿cómo va? Como habitualmente sucede, por lo menos hasta ahora, venimos proponiendo una charla con una temática, que puede ser de todo tipo, un mito de los más famosos, de los más importantes, de los más renombrados, un caso también de los más conocidos y el ping-pong habitual de todos los meses de preguntas y respuestas, donde ustedes proponen un tema que les interese o varios temas que les interese. De paso, si ya quieren ir proponiendo... Hola Carlita, ¿cómo estás? Gisá, recién empezó, sí, Ana María, tranqui, no te perdiste nada. Si ya quieren ir proponiendo uno para la semana que viene o la otra, pueden ir haciéndolo. Bueno, medios de contacto, mi WhatsApp, el 11 3209 6198. También pueden dejarme mensajes, consultas, dudas, preguntarme por algún curso, alguna terapia, lo que ustedes quieran. El mail es layavepsi@gmail.com. La página layavepsi.net, perdón, www.layavepsi.net. Ahí van a encontrar todos estos videos, van a encontrar meditaciones, no me quiero olvidar de eso, con también un abordaje múltiple, porque van a encontrarse con mindfulness, con ejercicios de relajación, de respiración, algunos que no están vinculados con la parte espiritual, otros que sí, por lo cual ahí también tienen para todos los gustos, con una necesidad bastante imperiosa hoy, sobre todo en estos tiempos tan ansiosos, de bajar un poco la velocidad, conectarnos con lo más profundo de nuestro ser, que es la respiración, de lo que nos hemos olvidado bastante, y a partir de ahí hay un montón de beneficios que no tienen que ver con la conexión espiritual. Esto es a gusto de cada quien. Quien se anime a adentrarse en esa parte también, bienvenido. Hablando de bienvenido, hola Emma, ¿cómo va? Pero para quien no, los beneficios son muchísimos, como potenciar la concentración, la atención, que también hoy es un tema bastante complejo y que bastante en boga está, la dispersión y cómo nos distraemos,
poder dormir mucho mejor, poder oxigenar el cerebro, poder pensar con muchísima más claridad porque nos permite enfocar, poder potenciar la memoria, la concentración. Bueno, en definitiva, vamos a funcionar de una manera mucho más plena. Que después esto seguramente pueda derivar en una apertura espiritual, pero bueno, eso ya corre por otro cantar, como decía. Bien, vamos a meternos en el tema que nos involucra hoy. Creo que no me olvidé de ningún medio de contacto ni de ninguna red. Hoy vamos a hablar de un mito bastante conocido. Quienes alguna vez han pasado por alguna facultad del ámbito humanístico seguramente sabrán de lo que estoy hablando. Estamos hablando de la alegoría de la caverna, pero le vamos a dar un giro para que no sea solamente contar una millonésima vez más para muchos o muchas que conozcan el mito. Vamos a darle una vuelta a la parte filosófica, una vuelta psicológica, desde el psicoanálisis y desde la psicología profunda de Jung, como solemos hacer, y a partir de ahí también ver, que es lo que más me interesa cuando planteamos estos mitos que son tan antiguos, ver la implicación actual del mito, que es donde quiero poner el acento, porque si no pareciera que solamente el relato de algo que sucedió hace muchísimo tiempo en un lugar muy muy lejano, y la idea es justamente traerlo aquí ahora y que no quede en una cosa tan abstracta. Lo mismo con los casos, que si bien son casos por supuesto reales, en su mayoría también estamos hablando de casos de los inicios del psicoanálisis, 1800 y pico, 1900 y pico, principios del 1900, y sin embargo tienen una vigencia tremenda. Entonces, bueno, ese es el punto de todo eso, quedarnos con lo que nos pueda servir aquí y ahora. Bien, como siempre remarco, dudas, preguntas, comentarios, todo lo que quieran, el chat, tanto en Instagram como en Facebook, está para eso. Vamos a entrar en esto de la alegoría de la caverna. Les invito a que nos metamos en esta caverna. Y como siempre decía, vamos a ligar el mito con la psicología, y voy a empezar contando, por supuesto, para quien aún no lo conozca, de qué se trata este mito, que como dije, es por ahí el mito por excelencia, porque se lo estudia en varias ciencias humanas y sociales. Primero, que ya lo dije la semana pasada, pero lo voy a repetir, veamos de qué se trata una alegoría. Una alegoría es una composición literaria o una representación artística que tiene un sentido simbólico. Esto es lo más importante para nosotros. Entonces, la alegoría de la caverna aparece principalmente en la obra La República de Platón, entre otras, pero fundamentalmente ahí, y alude a una idea que esto permanece en todo el recorrido de Platón, una idea dualista del mundo. Por un lado, un mundo inteligible, esto quiere decir que puede ser comprendido. ¿Y cómo podía ser comprendido para Platón? Bueno, a través de la razón, porque este era para él un mundo de ideas eternas e inmutables. Es un mundo de abstracciones, por eso se llega a él a través del ejercicio del pensamiento simbólico. El otro es el de acá, es el mundo sensible, nuestro mundo físico,
al que accedemos desde nuestros sentidos y no es más que una copia deformada de ese otro. Este va a ser el concepto esencial que va a ir dándose en esta alegoría, porque tenemos la sombra de ese mundo de luz, o dicho de otra manera, una realidad verdadera y una ficticia, donde la ilusión se confunde con la verdad. Voy a ir concretamente a la alegoría. Platón nos cuenta de unos hombres que desde que nacieron han estado encadenados, y a medida que yo voy contando vayan notando los simbolismos, en lo profundo de una caverna. Por ende, nunca han conocido la libertad y más aún, nunca han cuestionado su esclavitud. Aparece de vuelta este sentido dual porque la propia caverna está dividida en dos a través de un tabique. De un lado están los prisioneros, que lo único que pueden ver es la pared que se encuentra al fondo de esa caverna. Hola Miriam, ¿cómo va? Tanto tiempo. Y del otro lado, por detrás de ese tabique y fuera del rango de la vista, de su rango visual, hay un camino por el que unos otros libres llevan todo tipo de cosas. En tanto, atrás de ellos arde una fogata que proyecta la sombra de todos esos objetos sobre la pared del fondo de la caverna, que es de vuelta lo que los hombres encadenados solamente pueden ver. Entonces, tenemos que solo alcanzan a distinguir la silueta, esta es la palabrita, la silueta de todo lo que se proyecta por esa pared. Como si fuera, imagínense, un juego de sombras chinas. Y Platón suma a la percepción visual el hecho de que quienes llevan y traen esos objetos hablan entre sí, lo que a su vez va a provocar un eco en la cueva. Por lo que también tenemos, o sumamos a esa percepción visual, la percepción auditiva, también deformada de ese mundo exterior. Y vuelvo a esto, como jamás conocieron otra cosa que lo que están viendo proyectado y escuchando proyectado, asumen todo eso como la única realidad y que ese eco está provocado por esas sombras. Pero como todo mito, como venimos viendo, en los distintos mitos que venimos conociendo, siempre hay un giro y aparece quien se rebela contra su destino. Uno de estos prisioneros se anima a torcer la cabeza y alcanza a distinguir una luz más allá de la hoguera que lo confunde y lo perturba. Con este acto queda sembrada en ese sujeto el germen de la sospecha y empieza a preguntarse lo que antes nunca se había preguntado. Va más allá, tomado por la necesidad o la curiosidad de resolver ese conflicto interior, a pesar de la tentación de volver al mundo conocido de las sombras. En esto, cualquier similitud con nuestra vida no es pura coincidencia, porque sigue avanzando hasta que puede liberarse de sus cadenas y cuando quiere compartir todo ese nuevo mundo
que se le revela con sus compañeros, lo único que obtiene no es más que burlas y desprecio. ¿Estamos hasta aquí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Bueno, ahora voy a ir tratando de explicar un poco cada simbolismo que no tiene desperdicio. Y vamos a arrancar, por supuesto, con la caverna. La caverna representa lo oscuro, lo inconsciente, que justamente bajo su mando nos encadena a vivir un mundo escindido. Tenemos uno del querer consciente y otro del deseo inconsciente, que en la medida en que no hagamos un trabajo de autoconocimiento, van a ir por diferentes metas con diferentes verdades. Hay muchas películas, quienes han visto y por ahí les gusta Star Wars, esta idea de la caverna aparece permanentemente en esto de, porque aparte se une lo que venimos viendo del viaje del héroe, el arquetipo del viaje del héroe. Bueno, la historia en sí es justamente una representación perfecta de ese arquetipo, y donde el aprendiz, digamos, el que pretende llegar a ser un guerrero, el que pretende llegar a ser un defensor de la paz, la justicia, de la verdad, de la luz, necesita primero adentrarse en ese mundo que metafóricamente sería conocer su parte oscura para poder salir transformado. Hola Flor, ¿cómo va? Bienvenida. ¿Estamos? Y esto, por supuesto, en distintas historias lo vamos a ir encontrando de distintas maneras. En otras será el enfrentamiento que también aparece en Star Wars, pero en otras será el enfrentamiento con el padre o con una figura que lo represente. En otras será el enfrentamiento con algún monstruo, dragón, bestia o equivalente. Suele ser una temática común en novelas que tengan que ver con aventura, con ficción, a veces con romanticismo. En el mundo de los superhéroes, por supuesto. Bueno, esto es más viejo que el mundo. Y también la caverna va a representar el mundo de los sentidos, de las pasiones, de lo más salvaje, lo más primitivo. La luz de esa hoguera va a servir como un foco de atención, pero un foco que desvía, no que lleva luz justamente, no que ilumina, como si en realidad fuera un telón o un proyector que lo que hace es distorsionar las imágenes. Igual sobre esto voy a volver. Otro punto muy interesante es que el hecho de que estas personas estuvieran encadenadas desde su nacimiento es como decir que desde ese condicionamiento se les ha anulado toda posibilidad de deseo, se las ha vuelto no deseantes. En otras palabras, se los ha deshumanizado, sin posibilidad de alentarnos a lo que yo propongo justamente en este espacio, a pensarse, a pensar, a cuestionarse, a cuestionar, a desear y a pelear por sus deseos. En definitiva, el único que se anima a rebelarse es el que nos adentra en un viaje dialéctico, un viaje de ideas, que va a ir desde la ignorancia a la verdad, que ya vamos a ver que es lo mismo que nos plantea un proceso psicológico bien entendido. Y después nos confronta con la tarea de
asimilar también que no todos están listos para ese despertar o para liberarse de los grilletes. Y esto también tiene que ver con una metáfora de la época donde había muchísimos filósofos que eran rechazados y hasta asesinados porque sus ideas corrompían la de los intereses de ese momento. Acá Platón, por supuesto, que hace un guiño a su mentor Sócrates, del que no conocemos nada escrito, porque no dejó nada escrito, y del que solo sabemos a través de Platón. Hay de hecho quien dice que eran la misma persona. Bueno, veamos entonces que esta idea de la manipulación de la verdad o de la conspiración de quienes gobiernan el mundo es tan vieja como Platón, que veía cómo la luz de la verdad era adulterada por estos amos de la caverna. Hola Sandra, ¿cómo estás? Carlita, desde la ignorancia del inconsciente. El inconsciente no es ignorante. El inconsciente en realidad sabe absolutamente todo. El problema es lo que nosotros no queremos saber de eso que en realidad sí sabemos, pero de lo que no queremos saber nada. Este es el tema. Y este es el trabajo que uno hace a través de un autoconocimiento y un proceso bien hecho, ¿no? Justamente empezar a conocer ese deseo inconsciente para hacerlo consciente, pero el inconsciente no es inherentemente ignorante. Somos nosotros que a través de la represión ejercemos esa ignorancia. ¿Se entiende? El fuego. Bueno, el fuego, ese elemento de una enorme trascendencia en la filosofía, que, acuérdense del fuego robado a los dioses, nos expone en este relato con, obviamente, dos cuestiones. Siempre va a aparecer el número 2. Uno es el fuego de la luz del sol, que para Platón representa la idea del bien, la verdad, la sabiduría, la justicia. Pero el otro, el de la hoguera, el que está dentro de la caverna, y acá podemos hacer una analogía con el infierno, donde cobra sentido también la idea de una caverna. Pensemos en la obra del Dante, justamente la Divina Comedia. Esta es una luz corrompida, como dije antes, esto del foco que desvía, proyecta sombras, ilusiones, engaños. Es ese duplicado que intenta ser lo que no es y lo que hace es deformar. Es una idea del bien que es desfigurada. ¿Cómo podemos asociarlo a esos demonios que intentan pasarse por lo que, demonios o espíritus, que intentan pasarse por lo que no son para justamente tentar a sus víctimas? Bueno, y yo decía, ¿cómo pensar o adaptar el mito a los tiempos actuales? Bien, por un lado, sigue resonando esto en la filosofía idealista en cuanto a pensar la existencia de una verdad que está más allá de las ilusiones de este mundo, una existencia independiente que se va a contraponer, por supuesto, al materialismo. Y en la época actual lo podemos pensar desde la falta que hay cada vez más de pensamiento crítico y, o en otras palabras, decir pensamiento propio, y el poder y la influencia de los medios de comunicación, potenciando justamente que sea el otro quien piense por uno. El ejercicio del poder o
la primacía de la voluntad del más fuerte, lo que veíamos la semana pasada con la dialéctica del amo y el esclavo, va a encontrar un anfitrión perfecto donde las cosas se hacen de una determinada forma y no se cuestionan simplemente porque es más fácil seguir el deseo de un otro, aun ese deseo sea esclavizante o humillante, que hacerse cargo de conocer el propio deseo y seguirlo. Liberarse, como estamos viendo, no es un camino fácil ni agradable. Implica romper con hábitos viejos de pensamiento, de cómo uno se vincula, de vicios, que por supuesto resultan cómodos. Miriam, el que está fuera escapa a la ignorancia, exactamente. Por eso ese es el que se revela. Escalar, que es lo que hace este que escapa, esa pendiente empinada hacia la verdad genera tanto temor que es muy tentador volver a las cadenas. Que aunque pueda ser un lugar horrible, termina siendo un lugar. Pensemos que no hay nada que genere mayor miedo que un no lugar. Porque lo nuevo nos confronta con lo real, diría Lacan, de la nada, que ahora lo vamos a ver, con el vacío ante la más absoluta desolación del ser. Y si lo pensamos así, esa luz es una luz que puede cegar, que nos puede dejar ciegos, que puede doler. Miriam, el que sigue adentro se cuestiona, no, para nada. O sea, los que siguen adentro siguen en su mundo de sombras. Metáfora también de estar dormidos. Miriam, el miedo a la no pertenencia. Exacto. Es una lógica de mejor pertenecer a un lugar espantoso que no saber si voy a pertenecer a algo o pertenecer a nada. Y finalmente, veamos cómo se cumple el arquetipo del viaje del héroe. Acuérdense, teníamos la primera etapa de salida del núcleo familiar, que esto sería lo conocido, acá serían los compañeros y el ambiente de la caverna. La segunda etapa es la gran transformación o la revelación, cuando este sujeto descubre que hay todo un mundo ahí afuera. Y la tercera, el regreso de ese sujeto transmutado que tiene la obligación moral de esparcir el mensaje y liberar a sus compañeros, que son, de vuelta, capaces de considerarlo un loco o hasta de matarlo para defender el viejo paradigma o el viejo sistema de creencias. Con todo esto, Platón aspiraba, a fin de cuentas, a que cada hombre ingenuo o ignorante se pudiera convertir en un filósofo. En otras palabras, que pudiera aprender a pensar por sí mismo como lo hacía él. Y esto me va a dar el pie para la ligadura psicológica. Porque, acá ya se complejiza un poco más el asunto. Porque desde el psicoanálisis, ¿qué se espera? Se espera que cada sujeto se convierta no en un filósofo, sino en un analista de su propio destino. Lo que sí podemos encontrar en común entre la filosofía y la psicología es que ambas van a procurar alcanzar esa dimensión de la verdad del sujeto. Y pensemos al sujeto como esa dimensión de la persona que está sujeta a las leyes de la verdad. ¿Por qué? Porque depende, como vimos, de una dialéctica. Somos seres
además de seres biológicos, seres sintientes y seres, se supone que pensantes. Así como el cuerpo está sujeto a las leyes de la física o de la biología. Miriam que cuestione su propia verdad, exactamente. Entonces, Lacan apela a la verdad del deseo como operadora de transformaciones en ese sujeto. El pasaje de un estado a otro, lo que sería en la alegoría la salida de la cueva. En el terreno psicológico esto va a equivaler a animarse a perder ciertas cosas, ciertas comodidades, y con esas pérdidas confrontarnos cada vez con la falta y su dimensión más real, que es el temor a la muerte. Con cada pérdida nos volvemos a confrontar con el temor a la muerte. Hay hábitos con los que estamos instalados, por supuesto, en nuestra propia caverna. Y para peor, no tenemos excusa, porque para peor por elección, no porque hayamos nacido encadenados. Es verdad que tenemos una libertad muy limitada, hay muchas cosas que no hemos podido elegir y que somos el fruto de lo que otros hicieron de nosotros, y que estamos llenos a raíz de eso de condicionamientos y de mandatos. Pero sí depende de nosotros ser quienes nos animemos a salir de esa caverna o quedarnos ahí. Miriam, ¿qué alimenta ese deseo? ¿A cuál te referís? Bueno, porque justamente esta es la gran pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Qué alimenta nuestro deseo? Porque cuando el deseo, ya lo vamos a ver, igual vos siempre, Miriam, te vas un pasito adelante o varios. Cuando ese deseo va en concordancia al de salir o no, ok. Bueno, tiene que llegar un momento donde esas comodidades o esos hábitos ya no resultan tan... El paradigma deja de responder. Hay cosas que nos empiezan a hacer ruido. Empezamos a, en términos lacanianos o psicoanalíticos, sería empezarnos a corrernos del goce. Acuérdense que siempre hay o una desmesura o una escasez. En cualquiera de los dos puntos o polos que estemos instalados, esto va a provocar sufrimiento. Cuando empezamos a concientizar ese sufrimiento porque nos viven pasando siempre las mismas cosas, repetimos cuestiones, repetimos vínculos, repetimos situaciones dolorosas, y esto lo empezamos a notar, bueno, ese ya sería el primer paso, que es donde empezamos a girar la cabeza y algo nos empieza a hacer ruido, algo nos empezamos a cuestionarnos. Digo, che, siempre me vinculo con la misma gente. ¿Por qué? Bueno, ese es el primer momento. Después, por supuesto, esto implica el movimiento, que es la salida. Pero bueno, va por ahí, Miriam. Entonces, podemos reformular esas pérdidas como lo que en contraste vamos a ganar, o bien porque eso que hemos perdido nos trae a posteriori alivio o bienestar, que esto es difícil verlo
en el tránsito, lo vemos después, o porque desaloja ese lugar para que lleguen cosas diferentes. Miriam, la incomodidad nos mueve. Es un estado ambivalente, porque es como una incomodidad dentro de la comodidad. Entonces es esa lucha, es un momento de tensión entre esos polos. Y a partir de esa tensión que va a generar el conflicto, uno va a procurar resolverlo. Y como Lacan nos habla de tres planos o registros psíquicos, simbólico, imaginario y real, de los que ya varias veces he hablado, voy a ir haciendo un paralelismo en la transformación de este sujeto que sale de la caverna, desde estos conceptos en relación con la alegoría y esos tres momentos del viaje del héroe de Jung. El primer momento de Platón lo podemos situar en ese pasaje que yo decía, de lo sensible, de este mundo físico, material, a lo inteligible, a ese mundo de ideas, donde él decía que está la verdad porque la tenemos adelante, la vemos directamente sin nada que la deforme. En otras palabras, esto sería como encontrar el camino a través del pensamiento, de la razón, y no dejarse arrebatar por los estímulos traicioneros que vienen del exterior, en cualquiera de sus formas, visuales, auditivos, táctiles, etc. El segundo momento, en la contemplación directa de la verdad, sin distorsiones, este bien supremo más allá de cualquier otro bien, que sería, en términos lacanianos, como la confrontación con lo real. Y finalmente, el tercer momento es el regreso, ya que de quedarse en el plano de lo real, para Lacan, abrazaríamos la locura. Pero es un regreso transformado, donde este sujeto interioriza ese saber, su verdad. Esto sería decir, que es justamente el caminito que cada uno de nosotros en un trabajo analítico debiera hacer, logra llevar esa verdad del deseo, del razonamiento al ser. Es decir, la hace propia, se la apropia. ¿Qué quiere decir esto? Lo instala a ese sujeto en un posicionamiento, una manera de pararse frente al mundo, que lo vuelve coherente entre su pensar, su sentir y su actuar para consigo y para los demás. Hay un cambio de valores, un cambio de cabeza. Esto quiere decir, esa persona se ha movido en su forma de ver, sentir y actuar en el mundo. Carla, sería desenmascarar lo real. Y depende cómo lo veamos. Si lo vemos desde una perspectiva de Jung, sí. Lacan diría, esto es imposible porque no se puede representar. Que no hay nadie quien haya podido ver a la cara a la muerte y poder volver como para contarnos de qué se trata y que lo haya podido poner en palabras. Igual ahora lo vamos a ver un poquito más, pero sí, sería como de alguna manera poder penetrar en ese mundo y hacer algo propio de eso. Ya que estamos con Lacan, lo vamos a ver esto desde su perspectiva, porque el primer pasaje
sería desde lo imaginario a lo simbólico. Esto se va a manifestar como modalidades del lenguaje y como aspectos del ser. ¿A qué voy con esto de bajar la cuestión de el razonamiento al ser? En el razonamiento las cosas quedan intelectualizadas, que no es lo mismo que una persona puede decir que entiende, que de verdad entendió una cuestión que viene repitiendo, pero a la medida en que esto no está acompañado de sus actos, lo tiene racionalizado, no lo ha bajado al ser, no lo ha incorporado. Es un mecanismo de defensa que es la racionalización. Cuando esto se incorpora, se ejecuta. Uno es acorde a lo que está pensando. Entonces, pensemos que en el primer punto, en un relato imaginario no conocemos necesariamente su sentido, mientras que en uno simbólico claramente hay una voluntad inconsciente. Y esto lo vemos, lo encontramos en el lenguaje cuando el sujeto lleva al acto sus creencias sin filtro. Es decir, cuando imagina, por eso estamos hablando de un plano imaginario, que el otro va a responder a sus expectativas como si las adivinara o como si las tuviera que saber de antemano. Esto de me tenés que conocer, doy por hecho que me tenés que conocer. Esto sería en cuanto a lo que decía de las modalidades de lenguaje. En cuanto al aspecto del ser, segundo punto, y relacionado con el ejemplo que acabo de dar de la comunicación, el sujeto vive una vida imaginaria, porque, y esto lo ato con lo que decía de el mito en la época actual, esto lo vemos hoy, pero masivamente, porque las palabras son estériles, son palabras huecas, vacías de contenido, palabras que no significan nada, no modifican nada más que sostener a ese sujeto en un entretenimiento, y esto dicho de la forma más peyorativa. No un entretenimiento sano, que es acotado, que tiene límites, sino en un entretenimiento desmesurado, una vida vivida como entretenimiento. Una vida vivida en pasatiempo de redes, por ejemplo, donde cuando hay apenas un ratito de tiempo libre es el ejercicio de esto, el scroll de Instagram, TikTok, YouTube, etc. Series, maratones, cuestiones que me dejan de un lado de absoluto espectador, no pensante, dirigido, influenciado, etc. Las palabras apoyan el cuento que nos contamos. Qué buena frase, Miriam. Está para... es como un excelente resumen de todo lo que venimos hablando. Y es así, tal cual. Entonces, me perdí por donde estaba hilando la cuestión. Esta cuestión justamente de la comunicación. Pensemos en este sentido de entretenimiento en el fuego de la hoguera, ese fuego distractor. Es como si estuviéramos ahí encandilados, atrapados, encadenados a las pasiones. Mientras que la palabra plena, y acá nace una distinción entre palabra vacía y palabra plena, incorpora la falta de la que nace el deseo y facilita una transformación. Lo voy a llevar a un ejemplo porque sé que así suena demasiado complicado. Es muy distinto decir,
tendrías que saberlo, volviendo al ejemplo anterior, no sé por qué vivo esperando que el otro me adivine, me decodifique. Analicen las dos posiciones. Es un cambio fundamental de posicionamiento frente al mismo problema. En el primero se hace al otro culpable. Quedó corrido. En el segundo, el foco se apunta sobre el propio sujeto y sus ideaciones inconscientes. Esto de vuelta es el principio del cambio. Me hago cargo, tomo una posición protagónica donde asumo que estoy yo esperando algo de ese otro y que esto es mío, que ese otro no tiene por qué adivinarme porque sí. Y cuando digo imaginario es porque es un plano de imágenes, de ahí viene el nombre, pero que no son solo imágenes, acá está el punto que muchas veces confunde, sino que son imágenes cargadas de afecto, de pasiones, de sentires y de pensares. En otras palabras, el sujeto despliega una película con un guión que es el que viene a cumplir el rol del mandato, y una escena inconsciente que ese sujeto va a actuar sin saberlo, pero que la padece. Son, de vuelta, las cadenas de la caverna. Carla, ¿podés relacionar este mito con el inconsciente colectivo de Jung? Bueno, ya lo veníamos asociando con el viaje del héroe, y acuérdense que Jung no agota la cuestión en el inconsciente personal, sino que nos habla de un inconsciente colectivo humano, donde justamente residen aquellos aspectos, es donde están los arquetipos, aquellos aspectos comunes a toda la especie humana. Por eso hay algunos arquetipos que son como bastante universales, más allá de épocas y de lugares, como por ejemplo el viaje del héroe, el del viejo sabio, el del padre, ánima y animus, masculino femenino, luz y sombra, entre otros. Y hay un precepto metafísico que siempre nos ayuda en esta cuestión. Como es adentro, es afuera. Entonces, lo individual es reflejo de lo colectivo. Lo que pasa a un sujeto, por supuesto que lo podemos también analizar en el colectivo, en el grupo. Freud esto lo hizo también un análisis magistral en El malestar de la cultura, donde de alguna manera, sin quererlo, se estaba metiendo con este concepto también. Jung fue un pasito más allá y nos trae esta idea de un inconsciente común a todo lo humano. Entonces, por eso la imagen en el campo psicoanalítico no se limita a lo visual, a lo que vemos, sino también a lo que se piensa simbólicamente, y si no, pensemos en los vínculos de pareja, por ejemplo. Este pasaje de lo imaginario a lo simbólico se trata de eso, de que ese sujeto se apropie de por qué le gusta lo que le gusta, por qué hace lo que hace, por qué siempre siente ese apetito irrefrenable o ese impulso hacia,
que está condicionado, en otras palabras, por una dimensión sobre la que habitualmente ni siquiera se da cuenta. ¿Está? ¿Cómo venimos hasta aquí? Bueno, esto que decía Carla del inconsciente colectivo, hoy ni hablar, por eso quería traer el mito a los tiempos actuales, porque van como que los miedos, si bien van siendo acorde a las épocas, en definitiva, cíclicamente como van siendo los mismos reciclados. Terminamos volviendo siempre al miedo a lo real, al miedo a la muerte, bajo distintos ropajes, distintas máscaras, pero en definitiva siempre estamos hablando de lo mismo. Por eso hoy tenemos tanta ansiedad, tanta incertidumbre, que en el fondo esconden este gran miedo. Antes esto se lo podía encontrar como distintos horrores, que es otra dimensión de lo real. Por eso encontramos autores que han hecho de esto libros como Lovecraft, en su versión de Cthulhu, como esa especie de monstruo arquetípico ancestral. Y nuestros grandes terrores se relacionan con esto, como lo hemos visto en la charla sobre el horror. De chicos, esta cuestión que teníamos frente a los monstruos que se podían esconder bajo la cama, los fantasmas, etc., es el terror que nos genera todo ese otro mundo del que no lo podemos entender, que no lo podemos simbolizar, que no lo podemos representar. Ahí es donde se metió Jung. Ya voy a llegar a esta parte, el miedo primitivo, exactamente, Miriam. El padre de todos los miedos, vamos a decir. Y eso está en todos. Por algo, el cine de terror nunca pasa de moda. Por algo se sigue reciclando Drácula, se sigue reciclando el hombre lobo, se sigue reciclando los exorcismos, las posesiones. En las distintas épocas, antes esto se vivía con muchísima más literalidad, se lo creía. En otras épocas se hacían tributo a los dioses justamente para que no pasara nada malo o para tener una mejor cosecha, se hacían sacrificios. Ahora esto lo podemos encontrar representado en el arte, en el cine, pero sigue estando. Pero sí lo podemos sublimar, por supuesto. Esa es una de las salidas. La sublimación es encontrarle una salida justamente como más socialmente aceptable a aquello que de otra manera nos pondría en ejercicio directo de esta parte oscura, como decir, bueno, le encuentro una salida por el lado del arte, de la escritura, de la música, etcétera. ¿Está? Bueno, y Lacan justamente va a llamar a lo imaginario la dimensión del engaño. Pensemos de vuelta en la imagen como una ilusión óptica que nos fascina y justamente nos engaña, que es el terreno donde operan habitualmente la sugestión y la hipnosis. El segundo momento, acuérdense esto vinculándolo con el viaje del héroe, es netamente simbólico porque nos lleva de la repetición al saber inconsciente. Por eso
Yo te decía, Carla, que el inconsciente sí sabe. Un primer momento de revelación sería, como dije, darnos cuenta de la repetición. Estoy repitiendo, no sé por qué, pero estoy repitiendo. Que ya nos habla de una cierta elaboración. No es lo mismo repetir sin saber que repetir preguntándonos por qué repetimos. Y esto ya nos prepara o allana el camino para ir en busca de la liberación de esa cadena de repeticiones. Para esto es la confrontación que se da en esta etapa con lo que Lacan y Freud van a llamar el fantasma. Otro conceptito fundamental del psicoanálisis. Carla, el inconveniente tiene su propio lenguaje, exacto. Freud, a propósito de esto del fantasma, va a nombrar varios, pero dice que hay 3 originarios: el de seducción, el de castración y el de la escena primaria, que es el coito entre los padres, que son inconscientes y van a determinar a todo sujeto. Lacan, por su lado, le va a dar un papel central en la cura. Él va a decir que el paciente tiene que atravesar su fantasma inconsciente fundamental. ¿Qué sería esto? Esto es lo que sostiene el deseo, ni más ni menos, y que determina nuestra forma de goce. Al principio es muy difícil de encontrar este fantasma, por eso es importante entender la idea de un proceso donde el inconsciente dicta su propio tiempo. El inconsciente es atemporal, por eso cuando una persona viene a una terapia pretendiendo que en un mes, en 2 meses, en 3, va de golpe se le va a revelar, o que el terapeuta le va a revelar toda su verdad, toda su dimensión del deseo, bueno, lamento decir que esto es imposible. Va a ser el inconsciente quien le dé esa verdad y lo va a hacer a su propio tiempo. Lo podemos ayudar a esto, por supuesto, con nuestro trabajo, pero son los tiempos del inconsciente. Miriam, repito porque conozco solo una cosa y no me cuestiono. Exacto. Exactamente. Y sigo, volviendo a la alegoría, los deseos de otros a los cuales me someto mi voluntad, someto mi deseo. Lacan va a agregar, a propósito de esto del fantasma, que es una defensa contra la castración del otro, de ese gran otro. Le hace quien cumple la función materna. De esa gran pregunta que es, ¿qué quiere el otro de mí? Que nos demanda. Carla, ahora es muy común las terapias breves. Sí, que, a ver, no es que sean malas. El punto, uno tiene que ser honesto. Una terapia breve puede funcionar para cuestiones justamente de rápida resolución, cuestiones más vitales o superficiales que tengan que ver con resoluciones por ahí no tan complejas, como decir, bueno, necesito una orientación para ver si me conviene este trabajo o este otro. Aspectos que no tienen que ver más con la profundidad del ser. Ahora, si yo voy a pretender que una terapia breve me revele
cuál es mi deseo, porque no sé qué corno hacer con mi vida y no lo he sabido en 40 años, o por qué esto que venimos viendo, por qué se me da que repito permanentemente parejas tóxicas, o por qué tengo vínculos violentos. Bueno, difícilmente, diría imposible, una terapia breve va a poder resolver esos aspectos. Cuestiones puntuales, como vos decís, Carlos. Porque de hecho, para que la cura tenga efecto, al final de ese proceso, el sujeto tendría que haberse corrido de sus formas de defensa contra esa castración del otro, contra ese qué quiere el otro de mí. Nos tendría que haber corrido de las formas de goce y nos tendría que haber corrido de el sostén de ese deseo, que es, vuelvo a decirlo, ese fantasma inconsciente fundamental. Los ejemplos más comunes de estas formas de fantasma son la prostituta, el mujeriego, acá tenemos las dos vertientes, la madre fálica y la libertad, que es justamente lo que nos atañe hoy en esta charla. Miriam, ¿por qué es tan complicado saber qué deseamos y si lo sabemos sostenerlo en el tiempo es algo difícil a veces? Sí, las dos cosas. Terminamos postergando ese deseo por un otro. Bueno, muchas veces sí, ahora lo vamos a ver, pero este es uno de los grandes puntos. Ahora lo voy a retomar. Lo que dije recién, la cuestión de ligada al fantasma, lo voy a poner en un ejemplo bien sencillo. Muchas veces hemos oído hablar, los que están por ahí más familiarizados con términos psicoanalíticos, un carácter oral. ¿De qué se trata esto? Se trata de un sujeto posicionado en que el mundo le debe procurar lo que le falta. No olvidemos la asociación pecho-alimento y que lo tomamos como la primera experiencia de satisfacción cosida con la primera expresión de amor. Entonces, una fijación en esta etapa podría derivar luego en trastornos alimenticios, adicciones, relaciones dependientes, etc. Aquello que entra por la boca y que me vuelve dependiente. Con el mismo criterio, un carácter anal funciona a la inversa. Yo voy a decidir si dar o no aquello que el mundo me pide. ¿Cómo puede resultar esto? Personas avaras, acumuladoras, incapaces de expresar afecto, controladoras, etc. Entonces, vuelvo a lo que siempre decimos, tanto la desmesura, el mucho de, como la escasez, el poco de, pueden terminar resultando en una fijación inconsciente para tratar de balancear aquello que no se tuvo lo suficiente o se tuvo en exceso. Y el proceso analítico nos tiene que llevar a concientizar que las repeticiones que acarrean una misma estructura doliente son para que nos animemos a confrontar ese fantasma que es en síntesis el guión maestro, el titiritero, el gran manipulador, el que se esconde atrás del telón, el amo de la caverna. De lo contrario es resignarnos a una vida encadenados sin siquiera darnos cuenta.
lo que nos diluye como sujetos para volvernos objetos. Y finalmente llegamos al último momento o pasaje que entraría dentro del dominio de lo real si seguimos la lógica lineal de esta charla, pero lo vuelvo a decir, sabemos que esto es imposible de alcanzar, al menos que para Lacan entremos en un terreno psicótico desde su visión, desde su teoría. Jung, por supuesto, no estaría de acuerdo con esto, y para defenderse diría que él mismo, habiendo escuchado a sus pacientes psicóticos y habiendo hecho su propio viaje del héroe, acuérdense de la charla del libro rojo, pudo volver transformado y no por ello psicótico. Pero, bueno, acá no sabemos qué opinaría Lacan. Para no entrar en una confrontación de posiciones que nos va a sacar del eje de esta charla, yo preferiría quedarme con la idea de que la salida de la caverna, y en esto van a coincidir Freud, Lacan y Jung, nos tiene que llevar a un saber, al saber de nuestra verdad a través del deseo. El análisis terapéutico, dice Carla, sirve para iluminar ese fantasma que es bastante molesto. Sí, sí, por supuesto que lo es, porque va a insistir y persistir hasta que justamente yo no lo logre resolver. Y esto lleva toda la vida. Porque varias veces tenemos que atravesar ese fantasma. Entonces, es donde hola Sergio, ¿cómo va? En ese terreno de dualidades que tanto le gustan a Platón se abre una tremenda. Porque, y acá tomo lo que decía Miriam, porque nuestra psiquis en conjunto va a pretender un balance entre la satisfacción pulsional, el deber ser y la adaptación al medio. Y por supuesto que cualquier terapia procura un mayor bienestar general. Pero pasa que también está el deseo. Y muchas veces el deseo es más motivo de dolor que de felicidad. ¿Cómo resolvemos entonces semejante dilema? Esto sería como preguntarme, ¿soy más de lo que se espera de mí, de lo que ese otro, de lo que ese mundo espera de mí? Lo cual me permite adaptarme y quizás hasta cierto éxito para lo que ese mundo espera, pretende o define como éxito, o me vuelvo más deseante, escucho más a mi deseo. Me voy a hacer la misma pregunta de otra forma. Si soy una copia, ¿me alejo de mi deseo? ¿Y si sigo mi deseo, sería más desgraciado? Bueno, este es el tremendo interrogante a lo que nos lleva ese viaje hacia la verdad de nuestro deseo. A veces pasa esto. Les voy a traer un caso para que ilumine lo que les estoy trayendo. No es lo mismo asumir, por ejemplo, una posición homosexual en un país libre que en uno donde es penado con la muerte. Entonces, tenemos que entender que el deseo en varios casos no nos va a conducir necesariamente a una vida más feliz, pero sí a una más auténtica. Hay que averiguarlo fuera de la caverna, dice Miriam. Sí, exacta, pero a veces, como estoy contando en este caso, esa salida de la caverna puede equivaler a la muerte.
Y no hay nada más alienante que no haberse animado a ser uno mismo, no poder mirarse al espejo sin ver una sombra de nuestro ser, como en la alegoría de la caverna. Si el precio a pagar es la muerte, como quizá pudiera ser el destino del que se animó a liberar, una cuestión bien clara es que nadie le va a poder robar su verdad. Y yo cambiaría además este término de feliz por adaptado, cómodo, hipócrita, ignorante, que muy lejos están de ser los caminos que pretende recorrer un viaje hacia nuestro saber y hacia nuestra cura, tanto en el campo filosófico como en el psicológico. Por eso, Miriam, el tema es morir adentro o afuera de... Exactamente. Fíjense que ambas son... una es garantía segura. Es una muerte quizá lenta, supuestamente cómoda, pero también es la muerte. Y la otra es, por lo menos me animo a ser quien soy, aún el precio a pagar sea la muerte. Por eso lo sufriente también de un proceso verdadero, porque no se trata de sentirse mejor, aunque esto suene paradójico, y aunque esto sobreviene luego, pero no en el mientras tanto, sino de animarse a ese camino escarpado, incómodo, que es el camino del deseo. Fíjense que quien se liberó en la caverna no la tuvo fácil. Y en el fondo se trata también de salir del letargo al que nos convocan los tiempos actuales. Esto es la comodidad, el no pensar, el entretenimiento 24/7, este más allá del placer que termina siendo dolor. Uno puede ser libre de hasta de elegir ser esclavo, que es donde muchísima gente hoy queda situada por no asumir una posición, como en la alegoría de la caverna, donde por ahí hasta tenían la excusa de haber nacido encadenado. La mayoría, justamente, por eso también subí esa publicación en Facebook donde se ve la cárcel o una cárcel y la elección que hace la persona entre una llave que lo liberaría de ese lugar o un pedazo de pan, y elige el pedazo de pan. Pensemos finalmente esta cuestión. Si la dejamos y nos corremos, la vida solo desea morir. Por eso, más que nunca es hora de despertar. Miriam, estar distraídos para que no duela. Sí, pero también termina siendo una gran ilusión. Porque en realidad esa persona se queda instalada en la queja de que todo es porque bueno, así tocó, así fue, así otros quisieron que fuera. ¿Estamos? La vida duele de todas maneras. Entonces uno
tiene que hacerse cargo para que eso no se transforme en un sufrir permanente o en un dolor que pueda llevar. Arriesgarse a que al menos haya valido la pena, como si no hubiera salida, exactamente. Es como, volviendo a la alegoría, bueno, ¿qué va a hacer? Yo nací así, nací encadenado, el mundo es esto, el mundo es así, es lo que tocó. ¿Está? Bien, de esto se trataba la idea, justamente de bajar el mito, interpretarlo, encontrarle un sentido y sobre todo un sentido actual. Lo que importa es que la vida es como es, Carla. Exactamente, y lo que importa es lo que yo hago con eso que es como es. Hasta dónde puedo modificar lo que es como es y hasta dónde puedo hacer algo con eso. ¿Estamos? Bien. Bueno, me encantó, muchísimas gracias por la participación. Esto es lo que está bueno, de algo que por ahí pasa desapercibido de lo trillado, pero que le podamos encontrar un sentido vigente y sobre todo que lo podamos relacionar con todo. Bueno, muchísimas gracias por haber estado ahí, por participar. Eso es lo que siempre, digamos, que aliento. Así que anímense a proponer otros temas que les interesen, ya sean mitos, casos, experiencias, lo que fuera. Para eso justamente es este espacio. Bueno, nos estaremos viendo la semana. Gracias, Carlita. Gracias, como siempre, por estar ahí. Estaremos la semana que viene con un caso también que sirva, que sea vigente. Y nos estaremos viendo siempre en este horario a las 19. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene. Chau, chau.